existe entonces una fundación o un fundador de algo. Por ejemplo, la Sociedad Sociedad Jesuita, nace por algo y aparecen santos, Loyola y aparecen datos y cosas. El fundador de los masones aparece también con los masones. Ustedes pudieron hablar con los masones y aparece un tal Nathan Bedford Forrest. Fue el fundador, un masón, y creó esta sociedad con algunos lemas atrayentes, pero que realmente, y aún sus propios fundadores y miembros dicen que se ha hablado mucho acerca de ellos, que cortan hígado, sacan los corazones en el juramento, que una cantidad de cosas que ellos mismos niegan. Solamente son una religión sin Dios y que tienen 3 elementos sagrados que son su joyita. El compás, por ejemplo, tiene también estos 3 símbolos, como son la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero dentro no hay ninguna de estas cosas. Y tienen los elementos que tiene la albañilería. Pero como vamos a ver que hoy en Estados Unidos de América, que está sucediendo lo mismo que la antigua Europa, que se alejó de las cosas de Dios por estos lemas, porque nacían las nuevas revoluciones francesas y se apartaron de Dios. Hoy Estados Unidos también en un tema hay un lema que se llama libertad de conciencia en América amenazada, especialmente en Estados Unidos, donde floreció el protestantismo. Entonces, ya hasta el punto de que hay templos sagrados a Satanás y a Lucifer, porque algunos dicen que Lucifer es el portador de la luz, pero vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Cuando vemos en Isaías, para poder hablar de jesuitas y estas cosas, usted tiene que tener la Biblia en mano para poder entender esto, porque esto no es nada más que un misal. Esto no es nada más que coger y preparar un discurso con la homilética y utilizando la hermenéutica como herramienta y coger al feligrés y ponerlo en un estado de conciencia donde él prácticamente se ve en un infierno. Oh, desgraciado ante Dios por sus pecados. O hace todo lo posible que tiene que hacer el que quiere salvarse. Y algunos quieren salvarse de sus pecados. Hay quienes quieren salvarse por sus propios méritos y otros por temor al infierno. Pero hoy en América se va a un templo de Satanás, donde está la estatua de Satanás, el diablo, de Lucifer y todos sus demonios como santo, y a eso le dicen que es bueno. Pero vamos a ver qué dice, para poder hablar de Illuminati, poder hablar de masonería, para poder hablar de estos inventores masones que fueron los creadores del círculo de fuego para asesinar negros en Estados Unidos y dirigido por revistas. Yo voy a decirle todas estas cosas, pero tiene que tenerle la paciencia que debe tener Job para poder entender a Ferreira, y lo haré en 3 o 4 entregas en YouTube para que dejen de estar viendo periódicos que solamente destruyen el sistema nervioso de tanto muerto y crimen y plevedad. Vamos a ver esto. Isaías dice en el capítulo 28, 17 que Dios, el Señor, dice que pondré el juicio por cordel. Pondré el juicio, ojo, no haga cuestiones a priori ni juicios a priori. Cerciónese, porque estamos ante la ciencia de la palabra de Dios, donde ya miles y miles y miles de años antes de que apareciera el hombre, Dios había dicho: la tierra es redonda.
y se sostiene en la nada, en el firmamento. Y yo no sé, ahora se tronco de cuestión porque alguien tiró una manzana y descubrió que era redonda. Tronco de cuestión porque ahora vemos la luna y vemos que es redonda y se sostiene en la Tierra, pero otros todavía afirman que es cuadrada. Entonces no entendemos a lo que dicen, lo que dijeron, lo que dicen los otros. Cerciórese usted mismo con la palabra de Dios. El Señor dice entonces que pondré el juicio por cordel. Que estamos hablando de la conciencia de libertad en Estados Unidos actualmente. Y hay templos a Satanás, el diablo. No, eso no es mentira. Eso no es mentira del profesor Robinson. Dice que ese cordel será plomada. Dice que ese juicio tendrá un cordel y la justicia será plomada. Y dice que barrerá el refugio de mentiras. Y dice que la granizada o la granizada que cae en Estados Unidos, donde surge el protestantismo multimillonario, diferente al Cristo, será barrido de la tierra y pasará como en Europa cuando se apartaron de las cosas de Dios por los pecados de los hombres individuales como sacerdotes y papas. Pero Dios no es ninguno de ellos. Él te dice que barrerá como granada. Así como barrió en Europa, y hoy mire cómo están en Europa y cómo está toda esa gente de la espalda, con esos emblemas y que libertad, orden e igualdad donde no la hay, ni en la propia casa de los inventores, porque ya se murieron hace todo, pero Dios barrerá la muerte. Y dice que barrerá el refugio de muerte, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo, y así mismo nuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie cuando pasare yo, Dios, el azote, cual torrente. Todos ustedes seréis hallados y sacados de ese invasor. Seréis todos vosotros hallados de ese invasor cuando la conciencia que azota en el presente al mundo y especialmente el mundo protestante de los Estados Unidos son distintos al Cristo que predican. El Señor los barrerá y entonces hará el pacto que no existirá más la muerte. Pero en esa conciencia hoy en día ha nacido el Ku Klux Klan. Nacieron ponencias de papa. Nacieron ponencias infernales, porque el hombre se había apartado en Europa de Dios y había invadido como invasor la América, y surgió el protestantismo que había junto con la antigua masonería londinense de albañiles honrados y honestos que andaban hablando de sus paredes, de sus agujas que hacían sobre las catedrales y sobre las iglesias, y pronto se convirtieron en millonarios. Y esa religión, porque es una religión sin Dios pero que ama la naturaleza, se llenó de crimen hasta el punto de crear el Ku Klux Klan con ley y código norteamericano, donde se existió el círculo del fuego de Satanás para matar a los negros.
La política hoy en día tiene muchos negros que le favorecen. ¡Oh! Que esto no es juego. El voto no es juego. Es verdad y lo manda Dios. Ahí tenemos a Europa. La América fue invadida. Ahí vinieron incluso los más grandes sacerdotes de la Inquisición que tuvieron en la Inquisición. De la España nacieron los más crueles y despiadados inquisidores. ¿Por qué le vamos a pedir misericordia a ellos? Pídanle misericordia y piedad a Dios y al Cristo Jesús, que era humilde y manso como una paloma, como lo registra el príncipe de la paz en el libro de Isaías, para poder entrar a entender la humildad de los jesuitas y su juramento, donde juran de que nunca pretenderán nada. Humildes y mansos, serán como un bastón de ciego que harán todo lo que se diga que Dios manda, de aquí para allá y de allá para acá, sin ostentar nada ni pretender nada. Y de esta manera damos inicio a los masones y el juramento jesuita. Continuaremos con el profesor Robin, porque una hora del profesor Robin vale más de 60,000 pesos, igual la de un gran maestro que tuve como Arturo Carvajal. Pero para hablar con Robinson, usted tiene que destaparse de la mentira, arrojarla como trapo sucio, como trapo de copros, diría el apóstol Pablo, como trapo ensangrentado de menstruación de mujer, y echarlo a la basura. Veremos el próximo tercer capítulo para que entiendan la masonería, que nació en 1770 y pico. ¿Cuál templo de Salomón que nació miles y miles de años antes de Cristo, hijo de David? Y mucho más antiguo, otro iluminado llamado Moisés, 2500 antes de Cristo. Este también fue iluminado. Dice que resplandecía tanto que se iluminaba el camino. Después que vino de hablar con el Todopoderoso. Tú no estás preparado para hablar conmigo. Tú no estás preparado para hablar con el Todopoderoso en el monte Sinaí. Tú no estás preparado para entrar a mi iglesia, porque de mi iglesia solo se sale con resplandor, iluminado de verdad, como lo fue el Buda, como lo fue Confucio, que su palabra muchos interpretan mal y dicen que es confusión, y resulta que Confucio en chino significa armonía, porque logró la armonía de todos esos pueblos que andaban en guerra entre ellos mismos en la China. Y como a todo aquel que lucha y llama a la paz, ese es el profesor Robinson y esa es su iglesia. No vayas a la iglesia de Satanás el diablo. Te están engañando y te están haciendo trampa y poniendo lazo para que mueras y no salgas, igual que dice Isaías, de ese arrebato que va a ser para alejarte de la muerte. Continuaremos con el mejor profesor de literofilosofía en el mundo,